Bien, qué placer, qué momento lindo que hoy nos toca vivir y poder transmitirlo a ese momento a toda la gente que nos está escuchando, que la gente que nos va a ver a través de nuestro portal de noticias, a la gente que nos va a ver vía YouTube también, toda la gente que habitualmente nos sigue en las noticias o en las redes sociales, pero hoy bueno, tenemos una cara muy conocida desde hace mucho tiempo. Y yo hoy hablando con él le contaba y le decía que más allá de eso, no con el tema de hacer un preámbulo, pero sí decir que nosotros tenemos que ser reverentes a la gente que nos antecedió en nuestro trabajo, en nuestra tarea. Por eso que cuando hablamos, por ejemplo, por decir un nombre, Pocho Nágel, a mí me da mucha nostalgia por ahí un poquito, pero por sobre todas las cosas, mucho respeto hacia esa persona. Bueno, y ni hablar de otra personita que salía semanalmente, que todos los fines de semana viajaba, pero vamos a hablar un poquitito con él, porque tenemos al amigo Pindapoy. Antes que nada, buenas tardes, bienvenido y gracias por aceptar esta nota. Bueno, realmente es una gran alegría para mí. Hasta muchas palabras muy lindas me has dicho de entrada, ¿no? Merecido. Bueno, antes de nada quiero saludar a toda la audiencia de esta radio que se ha instalado por primera vez, o la primera, acá en este puñado de tierra cordobesa llamado Alicia, y que entra a todos los hogares de nuestro pueblo y de la región. Realmente estoy contento porque esta mañana mucha gente ha escuchado que yo iba a estar presente y bueno, mucha gente que me ha dicho que me iba a escuchar. Bien. Pero antes que nada, quiero agradecerte de todo corazón por ser director de esta radio, tu nombre Horacio Marsal, popularmente Lacho. Así es. Que me has recibido con los brazos abiertos, donde me siento muy cómodo, como si estuviese en mi casa. Muchas gracias por recibirme. Al contrario, Pinda. Tiene muchas cosas para contarnos. Yo dije, hay que hacer una nota con él, pero una nota profunda y empezando desde lo más simple, porque eso es lo que me interesa a mí, ir desde lo simple. Pinda hoy tiene ¿cuántos años? ¿Podemos decirlo a las Pero chicas? ¿cómo no? Por supuesto. 76. 76 añitos, ¿eh? Y toda una vida dedicada a la actividad esta, que fue, podemos decir, la animación. Porque si bien eras conductor por ahí, pero más de todo animador. Exactamente. Bueno, antes de ser animador, había un niño que nació en un lugar, que creció de tal manera, rodeado de tal gente. Contanos un poquito eso. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo he nacido en Saturnino María Las Piuras. Toma, Las Piurenses. Exactamente, porque en aquel tiempo había el único médico partero. Ajá. Y como nosotros éramos de la colonia Las Palmeras, Claro. Entonces todas las mujeres de ahí daban luz a esa localidad porque no había otro médico. Después, cuando abrí mis ojos para ver brillar la luz del día, me trasladaron a mi hogar en Colonia Las Palmeras. Muy bien, somos coterráneos con Pinda, quiero decirlo eso, somos coterráneos. Yo no he nacido, no me trasladé desde pequeño, pero sí en mi infancia me fui a Colonia Las Palmeras, de hecho fui a la escuela unos años, a la querida escuela Juan 23 de la Colonia Las Palmeras, que tengo un orgullo impresionante de poder decir que todavía existe y que va a perdurar en el tiempo si Dios quiere, ¿no? Porque no se cierra, una de las escuelas rurales. Claro, yo no fui al colegio en Las Palmeras. Como fui el primer nieto de la familia y mis abuelos ya estaban viviendo aquí en Alicia, entonces han pedido a mis padres que trajeran a este nene. A la criatura. A la criatura. Y entonces comencé las clases aquí. En Alicia. En Alicia. Bien. Hasta el superior. Ajá. No, primero inferior, primero superior, segundo inferior. Exactamente. Después, bueno, nos fuimos en busca de trabajo a Colonia La Tigra. O sea que de colonia a colonia. Exactamente, a Colonia La Tigra.
Bueno, ahí terminé el sexto grado. La escuela primaria. Que en aquel tiempo, cuando me entregaron el diploma que había pasado el sexto grado, Sí, sí. me parecía que era un abogado. Y sí. Ya y todos sí. comentaban qué suerte. Claro. Podía trabajar en un escritorio, escribir a máquina. Y bueno, si es algo que estoy arrepentido, lo he hecho mientras viva, de no haber estudiado. Teniendo la oportunidad de tener el instituto secundario acá en el pueblo. Pero claro, como mi vocación siempre fue así, todo improvisado, y me parecía que con esto era basta. Pinda, y ahora que está el SENMA aquí en Alicia, ¿no te da ganas de arrancar a hacer el colegio para adultos? No, realmente, ya que estoy un poquito grande, siempre dice que se está a tiempo, ¿no? Siempre se está a tiempo. Pero estoy un poquito grande y bueno, esto tendría que haberlo hecho. Pues vos sabés qué lindo que sería, ¿no? Sí, por supuesto, Porque cumpliría un sueño, pero reconozco que que ya está. ya está. Que esa etapa está. Ya está, ya Perfecto. tendría que haberlo hecho porque hubiese tenido muchas oportunidades con mi sencilla labor, pero así, al no tener este estudio, no pude llegar a nada. Claro. Después de la Tigra, volvés a Alicia. Exactamente. Sí. A la Y- Tigre me fui, tenía 7 años Claro. y volví a los 15. Claro. Los Bien. 15 ya ahí empezaban las primeras noviecitas, ¿o no? No, no, todavía Todavía, claro, era muy chiquita. En Todavía- aquella época no. jugamos al bolito, Claro. al recreo. Pantalón corto todavía. Pantalón corto. Claro, ahí está. Bueno, Pinda, contanos, porque después, bueno, viene la adolescencia. Vos cuando eras chico, ¿cómo nace esa vocación a este trabajo? ¿Vos ya veías, por ejemplo, una radio y te fascinaba? ¿Escuchabas a algún locutor y te gustaba? Contame un poco, ¿o jugabas a ser locutor? Porque Claro. vos me contaste algo que yo quiero que lo cuentes ahora en la nota. Algo muy lindo. De un niño que iba en el sulky y tenía el micrófono en sueño, por supuesto, ¿no? Exactamente. Sí. Iba a llevar la décima, teníamos tambo. Claro. Y entonces en la punta de la chata se ponía el látigo. La chapa, no el sulky. Se ponía el látigo, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, buscaba un tarrito de conserva, Ajá. lo clavaba en la punta del látigo y ese era el micrófono. Durante todo el camino hablaba, hacía ademanes. No era tanto de escuchar la radio o de escuchar a un locutor. Claro. Simplemente algo que me salía a mí solo. ¿Está bien? Porque yo te digo la verdad, si yo tuviese que leer una lectura en este momento, algo importante, me costaría. Mira. Pero hablar así en forma improvisada, No. puedo hablar durante mucho tiempo. Bueno. Conocimos la parte de Pinda Boy como pequeño, adolescente y adulto. Jugaba con el micrófono, que su micrófono era el tarrito de durazno, me decía. Me conservo. De conserva de tomate. Ahí está. Bueno, ese era el micrófono con el que jugaba. ¿Y vos jugabas a qué? ¿A estar en una radio o a presentar una orquesta, algo así? Sí, me gustaba cuando yo era chico, tenía el pensamiento siempre de estar en una orquesta. Mira. O sea, de ver... ¿Pero como cantor o como...? No, siempre como Animador. Animador. Bien. Porque mientras yo practicaba, que hablaba solo, me parecía que veía a la gente al frente. Y bueno, pero claro, hasta que un día vino el presidente del Club Unión a hablarme para despedir el año, ¿no? En ese tiempo era presidente el señor Edgardo Caballero. Edgardo de Caballero, Ahí. exactamente. Para hablarme, para despedir el año y recibir el año nuevo. Esta mañana hablábamos con Pinda y yo le contaba que mi primer trabajo fue exactamente el mismo. Despedir el año y recibir el año nuevo en el tradicional picnic a la canasta, que me honra mucho decir que uno de los organizadores de los primeros picnics fue mi abuelo Manuel, entonces, pero con muy toda bien. su familia. Y bueno, y por eso todos los años estábamos ahí en el picnic, y bueno, y yo recuerdo perfectamente a Pinda Boy, porque eso se prolongó con los años después. Sí, muchos años. Lamentablemente se ha perdido una tradición tan linda, ¿no? Muy Yo creo familiar, que muy sí. alegre.
Creo que debe haber sido, me parece que antes de la pandemia fue uno de los últimos años, yo no me acuerdo. No, se hace por lo menos Yo no me acuerdo. más de 10 años. Yo lo que me acuerdo que, bueno, los últimos años lo hice hasta que, bueno, se perdió la tradición, pero no por negligencia o porque la gente del club no lo decidiera hacer, sino No, porque no. las familias dejaron de ir. Y los Una tiempos. cuestión- sí, cambiaron los tiempos. Los tiempos cambian. Sí, sí. Bueno, le vamos a decir a la gente que nos vamos a tomar una pausa y después de la pausa vamos a ir con más nota porque vamos a conocer por qué Pindapoy. ¿Por qué Pindapoy? ¿Quién le puso el nombre Pindapoy? ¿Y cuántos años hace de eso? Bueno, todo eso nos lo va a contar en el próximo capítulo, vamos a decir. Pero ¿eh? cómo no, Ahí estamos. estoy a tu disposición. Perfecto. Y agradecemos a Benja porque está haciendo de camarógrafo. Gracias, mi vecino. Cuando usted diga Benja, cortamos esta parte y nos vamos a esperar la próxima.